Aprovechar mientras cambian el ordenador para presentar a Luis Miguel, que no necesita tampoco ninguna presentación. Luis Miguel es un asturiano que trabaja en León. Desde hace pocos años que lo conozco yo, nos dimos cuenta que nacimos casi en el mismo pueblo, él unos años primero que yo, pero bueno, desde entonces tenemos mucha amistad, lo consideramos prácticamente aquí en Asturias como los de casa, y siempre que podemos invitarlo lo hacemos. Entonces, bueno, voy a empezar yo. ¿Ya puedo? Bueno, entonces... No hay mando. Vale. Bueno, tengo que hacerlo desde aquí. Vamos a ver, voy a presentaros un caso clínico de un niño que controlamos desde hace 15 años en la unidad, en nefrología pediátrica. Tiene un diagnóstico que veréis que es muy sencillo, con las primeras diapositivas ya veréis el diagnóstico, pero el interés principal que le veo yo es la evolución y los cambios evolutivos que sufrió este paciente. Entonces, lo he dividido como 5 apartados. El primero es el diagnóstico, ya repito que muy fácil. Luego comentaré brevemente, porque creo que es práctico, algún tema de manejo de dos complicaciones inherentes a la enfermedad, y posteriormente comentaré 2 complicaciones que se presentaron tardíamente en la evolución del cuadro clínico de José Miguel, que así se llama. Bueno, este niño con 14 meses de edad vino a urgencias de pediatría por una crisis cerebral, una crisis febril típica en un contexto de fiebre. No tenía ningún antecedente de interés relacionado con la nefrología para nada, y como consecuencia de haber tenido previamente otras 2 crisis cerebrales, estaba recibiendo el ácido valproico desde hacía 3 meses. Tenía un peso justillo, un percentil 3,10, una talla por ahí también, percentil 10, siendo la talla diana de per 50, que es lo que le correspondía, y una tensión arterial que bueno, esa es la primera tensión arterial cogida de urgencias, quizás un poco alta para esa edad, pero nada especialmente llamativo. ¿Y por qué ese paciente pasó a ser de nefrología? Pues porque en el estudio del cuadro febril, de esto de las bolsas de orina que ponemos a todos los niños, se descubrió que este niño tenía glucosuria y proteinuria en una tira de orina. Esta es la analítica de sangre, que a raíz de eso se completó, y bueno, ya veis que es un niño que tenía una creatinina ligeramente elevada, una hipouricemia muy llamativa, una hiponatremia leve, un potasio en el límite bajo de la normalidad, un fosfato de 2,6. Os recuerdo que 2,6 para un niño de 14 meses miligramos decilitro es un fosfato bajo. Estos son los valores de referencia normales en milimoles litro, y para un niño de 12-14 meses la fosfatemia mínima normal sería en torno a 3,5-4. Entonces, en ese momento este niño tenía una hipofosfatemia bastante llamativa, 2,6. No tenía las proteínas totales normales, albúmina normal, una fosfatasa alcalina llamativamente alta, 1172, con un calcitriol de 14. Y una gasometría venosa que se indicó para completar el estudio no mostraba nada así muy llamativo. En la orina se confirmó la glucosuria, tenía una excreción de ácido úrico muy elevado, una excreción fraccional de potasio elevada para ese potasio en sangre que tenía, una proteinuria de 55 miligramos por metro cuadrado hora, en principio rango nefrótico, pero recordar que las proteínas totales y la albúmina en sangre eran normales, una hiperaminoaciduria generalizada, una excreción fraccional de sodio de 2,3 y una calciuria muy elevada, de 13 miligramos kilo día, con una RTP muy bajita. Ya está claro el diagnóstico, ¿verdad? Se hizo una ecografía renal y no llamaba la atención nada. Bueno, entonces... aquí lanzo la primera pregunta. Hay aquí un problema. ¿Puedes marcar 6 segundos? Elena, me marca 6 segundos, deberías marcar 15, ¿no? A ver. Vale. Perdón.
No, si no, los dejo un poco más y votáis. Cuando tengáis claro me lo decís y votáis. Si no pasa nada, hacemos eso así, lo dejo un rato. Espero que funcione. Bueno, pues vamos a tener que hacer así que os lo dejo y tenéis 6 segundos para marcar. Teóricamente cuando capta el voto parpadea en rojo. Entonces, bueno, en relación a este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aunque se trate de un lactante mayor, hay que plantearse la posibilidad de una citopatía mitocondrial. No es descartable un síndrome de Dent. La poca afectación de la talla descarta prácticamente una cistinosis. Por la edad del paciente no es probable una intolerancia hereditaria a la fructosa y hay que considerar el valproato sódico como causa de este cuadro. ¿Podemos ya votar? ¿Estáis en condiciones de votar? Esperamos un poco. A ver, es que tengo que dar yo... A ver, a partir del momento que vote, teóricamente tenéis 6 segundos. A ver, y ahí va, ¿eh? Ahora tenéis que tocar, pero muy rápido, porque si no, no capta. Rápido. Así que... ¿Seguís apretando? Bueno. ¿Alguien sigue dándole todavía? No. Bueno. Problemas. Oh, sí. Hay 30 votos. Teóricamente éramos como 60, 50 y pico, 60. O sea. Bueno. Muy bien. El 63% de la gente opina que la falsa es que la poca afectación de la talla descarta prácticamente una cistinosis. Y la verdadera es esa. Exactamente. Entonces voy a tratar de confirmaros por qué. A ver, no hay dudas de que se trata de un síndrome de Fanconi, una tubulopatía proximal compleja, múltiple. Y si analizamos las causas del síndrome de Fanconi, probablemente la causa más frecuente sean las sustancias exógenas, que incluye fármacos, la causa principal del síndrome de Fanconi. Hay que recordar como fármacos predisponentes al síndrome de Fanconi los quimioterápicos, cisplatino y fosfosfamida, los anticonvulsivantes, los antivíricos y los aminoglucósidos. Causa más frecuente con mucho de síndrome de Fanconi, adquirido por supuesto. En niños, y en este caso un lactante, habría que buscar una causa potencialmente hereditaria. Y en las causas hereditarias está incluido el síndrome de Dent, el Lowe, las enfermedades mitocondriales, la cistinosis, una galactosemia, la intolerancia a la fructosa hereditaria, glicogenosis, etc. Entonces, este caso, como el 63% de la gente acertasteis, no descarta que pueda tener una cistinosis, porque aunque la cistinosis sea una causa de retraso de crecimiento muy acusado, como podéis ver aquí en un paciente que a los 10 años tiene una desviación estándar de -6, -8 desviaciones estándar, fijaos que esa pérdida ese retraso de crecimiento empieza a percibirse a partir del año de vida. Es decir, que por lo general los niños cistinóticos el primer año de vida pueden tener una talla normal y es a partir de los 12 meses más o menos cuando el crecimiento se desvía de la normalidad. Las citopatías mitocondriales es posible que fuera porque debuta a cualquier edad, como supisteis. El síndrome de Dent tampoco se puede descartar en este paciente porque en un 44% de los casos tienen aminoaciduria, en un 32% tienen hipofosfatemia, en un 32% tienen signos de raquitismo y en 19% de los casos, aunque sea transitoriamente, tienen glucosuria. La intolerancia hereditaria a la fructosa, no sabemos lo que es, pero lo que tenemos que recordar de esto es que al tomarse la fruta los niños se ponen muy malos y es cuando tienen el trastorno hepático asociado al síndrome de Fanconi. Y el valproato sódico es una de las causas que pueden provocar un síndrome de Fanconi adquirido. Bueno. Este paciente se descartaron todas las posibilidades, incluso alguna de ellas síndrome de Dent en estudio genético, y después de varios meses de estudios se llegó a la conclusión de que tenía un síndrome de Fanconi idiopático. Dentro del síndrome de Fanconi es uno de los tipos menos frecuentes,
pero existen casos en relación con una herencia autosómica dominante, recesiva o incluso ligada al cromosoma X, aunque la mayor parte de ellos siguen una herencia autosómica dominante. Por tanto, se etiquetó de síndrome de Fanconi idiopático una vez que se descartaron el resto de causas potenciales hereditarias. Bien. Segunda parte que quisiera comentar de este caso es el de una manifestación precoz. Este niño, cuando se hizo el estudio inicial, se hizo una radiografía de huesos largos y se comprobó que tenía ya signos de raquitismo. A la par de una fosfatasa alcalina elevada, tenían signos radiológicos de raquitismo, entre ellos un ensanchamiento metafisario con líneas de esclerosis. Ahora hay 15 segundos para votar, ahora lo tenemos lo más fácil. Respecto al tratamiento del raquitismo, una de las siguientes afirmaciones es falsa. La base del tratamiento son sales de fosfato y derivados activos de vitamina D en dosis directamente proporcionales a la velocidad de crecimiento. La 2, aunque difícil de conseguir, el objetivo principal del tratamiento debe ser la normalización de la fosfatemia. La fosfatasa alcalina suele normalizarse en varios meses con un tratamiento correcto. El máximo riesgo de hipercalciuria iatrogénica ocurre cuando la fosfatasa alcalina se ha normalizado, y la quinta opción es que la asociación de diuréticos mejora la fosfatemia. Entonces tenéis 15 segundos para votar cuál creéis que es la afirmación falsa. Bueno, han votado 44 personas y 46. No, siguen votando todavía. Vale. A ver qué piensan. La gente piensa que la más votada es que la asociación de diuréticos mejora la fosfatemia. Y luego seguida, porque aunque difícil de conseguir, el objetivo principal del tratamiento debe ser la normalización de la fosfatemia. La respuesta falsa es la 2. La 2. Lo que os voy a comentar del tratamiento del subraquitismo en un paciente con síndrome de Fanconi está extrapolado del raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, pero prácticamente el tratamiento es el mismo. El tratamiento de base son sales de fosfato, ahí tenéis la dosis, 30-70 miligramos kilo día. Habitualmente se empieza con una dosis bajita porque tienen mala tolerancia digestiva, principalmente provoca diarrea. Y hay que tratar de distribuir la dosis total en cuantas más dosis posibles a lo largo del día. Y si es posible incluso dar alguna toma nocturna de sales de fosfato. Y a los sales de fosfato hay que añadirle un derivado activo de la vitamina D, ya sea calcitriol o alfa-calcidiol. Y aquí ya pongo un comentario de que las fases de alto crecimiento en los niños se asocian a un aumento de las necesidades del tratamiento de sales de fosfato. El ajuste de dosis, tanto de las sales de fosfato como los derivados activos de la vitamina D, se basan básicamente en un descenso de la fosfatasa alcalina, en la mejoría de los signos radiológicos de raquitismo y una mejoría de la velocidad de crecimiento. Y en segundo lugar, se ajusta también en base a descartar la ausencia de complicaciones y efectos secundarios del tratamiento, ya sea hipo o hiperpara, hipercalciuria o nefrocalcinosis. La normalización del fosfato en sangre no es el objetivo principal ni ningún objetivo en el tratamiento. Hay que conseguir que tomen la medicación, conseguir que la tomen cuantas más veces a lo largo del día, pero si logramos normalizar las cifras de fosfato en sangre será a costa de un sobretratamiento y a un riesgo aumentado de toxicidad farmacológica. Para saber si toman bien, adecuadamente el fosfato, una forma muy simple de saberlo es calcular la excreción de fosfato. Prácticamente estos pacientes, cuanto más fosfato les das, más fosfato eliminan. Entonces, si calculamos cuánto dosis de fosfato de forma absoluta debe tomar un niño y vemos que la excreción de fosfato en orina es menor, eso tenemos que, por un lado, buscar o descartar que exista un incumplimiento terapéutico. Estos son los objetivos en el tratamiento de un raquitismo hipofosfatémico, también sacado del tema del raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X.
En pocas semanas, si existe el objetivo o lo que suele ocurrir si utilizamos un tratamiento correcto es que debe disminuir el dolor óseo en pocas semanas. En 6 a 12 meses se deberían normalizar los niveles de fosfatasa alcalina. Después de un año de un tratamiento correcto debería incrementarse la velocidad de crecimiento y después de 3 o 4 años, después del comienzo del tratamiento con sales de fosfato y con derivados de vitamina D, deben ir normalizándose el arqueamiento de las extremidades inferiores. Esto es una gráfica sacada del libro de Fernando Santos, en el que se ve cuáles serían las modificaciones del tratamiento en función de efectos secundarios que pueden aparecer en el tratamiento del raquitismo. Si existe hipercalciuria, hipercalcemia, que suele asociarse en la mayor parte de las ocasiones a un descenso en la PTH, estaríamos a una situación de intoxicación por vitamina D y había que suspender temporalmente este fármaco. Si existe un hiperpara, habría que valorar aumentar la dosis del calcitriol. Y si en los controles radiológicos que vamos haciendo a estos pacientes vemos que existen signos de nefrocalcinosis, habría que valorar la dosis correcta de fosfato y descartar la presencia de un hiperpara nocturno. Por tanto, la primera de las opciones que os planteaba estaba bien. Recordar también esto de que cuando crece más el paciente es necesario dosis más altas de sales de fosfato y habitualmente de vitamina D. La fosfatasa alcalina necesita habitualmente, aunque lo hagamos bien, meses para normalizarse. La hipercalciuria es más frecuente y es más de riesgo que se presente cuando se normaliza la fosfatasa alcalina, que también era correcta. Y los diuréticos, a ver cómo era esto, había puesto aumenta la fosfatemia. Aumentan la recuerdo. Los diuréticos aumentan la fosfatemia, no la disminuyen. Aumentan la fosfatemia porque reducen la pérdida urinaria de fosfato como consecuencia de una contracción del volumen intravascular, como cualquier otro diurético. Fijaos de todas formas que este paciente, a pesar de que estuvo durante muchos años estable, con 15 años esta radiografía de muñeca está hecha de hace menos de un mes, veis que sigue presentando signos de irregularidad y esclerosis de la metáfisis del cúbito y del radio, así como ensanchamiento de los cartílagos de crecimiento, todo ello compatible con un raquitismo que presenta. Otra manifestación precoz que quería comentar más rápidamente es el del retraso de crecimiento. Entonces ahí va la tercera pregunta. Respecto al tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Fanconi, únicamente una de las siguientes es verdadera. Es una indicación recogida en ficha técnica, su administración suele disminuir las necesidades de análogos de vitamina D, puede acelerar la mejoría de los signos de raquitismo, parece mejorar el grado de desproporción corporal o ninguna es verdadera. Ahí voy, vamos a votar. Bueno. La gente piensa acertadamente que ninguna es verdadera. Es la respuesta correcta. Ninguna es verdadera. Voy a tratar otra vez de justificároslo. Fijaos, este es un informe clínico del paciente hecho por Fernando Santos cuando era muy pequeñito este niño. Entonces, bueno, decía Fernando Santos, esto era el informe que adjuntó a la indicación para pedir hormona de crecimiento. Entonces decía que tenía un síndrome de Fanconi con una talla de -2 desviaciones estándar. Se solicita tratamiento con hormona de crecimiento por vía de uso compasivo. La curva de crecimiento en talla no ha mejorado últimamente a pesar de mantener un adecuado control metabólico y una corrección mantenida de su acidosis metabólica. Creo que esta petición está hecha cuando tenía 4 años y no consiguió que le diesen la hormona de crecimiento hasta los 10 años. Fijaos, este niño no tenía una curva nada así muy espectacular. Fijaos que su talla siempre estuvo cercano a -2 desviaciones estándar, el P10, y sin embargo, eso, a los 10 años, cuando se consiguió la hormona de crecimiento para este paciente, fijaos rápidamente cómo hubo un catch-up y desde el año que llevaba con la hormona de crecimiento
cogió el carril más o menos del percentil 10-25. Ahora mismo tiene 15 años, como tiene todavía las epífisis abiertas, sigue con hormona de crecimiento, y ya veis que, bueno, aunque su talla diana es el percentil 50, que sería unos 70 y pico, es lo mismo que yo creo que mide 1,50 y algo, está por debajo, pero sigue con hormona de crecimiento. Ficha técnica, no incluida, por supuesto, la indicación de hormona de crecimiento en el síndrome de Fanconi. Los análogos de vitamina D aumentan los requerimientos con el uso de GH, más metabolismo y más necesidades de análogos de vitamina D cuando se administra GH. La indicación de la hormona de crecimiento en un paciente que tiene raquitismo hay que utilizarla cuando el raquitismo está curado. Si no hacemos eso, vamos a favorecer las deformidades óseas. Por tanto, primero curar el raquitismo, clínica, radiológicamente, y luego valorar si necesita hormona de crecimiento. Y con respecto a la desproporción corporal existe, pues, bueno, cierta controversia. Gema tiene varias publicaciones en el tratamiento con hormona de crecimiento, uno dice que el tratamiento con hormona de crecimiento en raquitismos hipofosfatémicos, porque se decía clásicamente que el tratarlos con GH a estos pacientes aumentaba la desproporción que hay entre el segmento superior corporal y el inferior. Como mucho queda igual, hay estudios que dicen que lo aumenta la hormona de crecimiento. Gema encontró en su publicación, no encontraba modificaciones negativas en el tratamiento con GH, pero bajo ningún concepto, en principio, la desproporción corporal debe mejorar con el tratamiento con hormona de crecimiento. Bueno, fijaos el tratamiento que tenía este paciente hace poco tiempo, con 40 kilos de peso. Este niño estaba poliúrico, por eso tenía una dieta libre y con una ingesta de líquidos abundante. Tenía una diuresis habitualmente de 3 litros, 4 litros. Fijaos el tratamiento: hormona de crecimiento, rocatrol, citrato potásico. Estuve calculando el otro día el aporte de potasio que tenía este niño en este momento, y era pues 5 o 6 miliequivalentes por kilo. Con todo esto que le dimos, entre el potasio de la calca, del Boica, y la otra forma de Boica, precisaba una administración de potasio enorme. Fosfato, ameride, que lo utilizamos por el efecto de disminuir la fosfatemia, y la vitamina D. Bueno, y ahora voy a hacer un salto, y desde poco más del debut lactante voy a llegar a los 10-14 años de edad. Entonces, en este periodo, José Miguel ingresó con cierta frecuencia, y la verdad es que inicialmente fue con una frecuencia baja, pero ingresaba pues 2 veces al año, 3, por episodios recurrentes y progresivamente más frecuentes, como ya os dije, de malestar general, vómitos y dolor abdominal. Incluso llegamos a hacer la serología del pylori, pensamos que tenía una gastritis por el pylori, pero bueno, no dimos con nada. Esos episodios lo que cursaban llamativamente eran con deshidratación clínica y pérdida de peso, con hiponatremia habitualmente, con la tensión baja, hipotensión, y con un empeoramiento de los parámetros metabólicos. La verdad es que en cuanto le ponías un suero, en 24-48 horas, mejoraba espectacularmente. Y en esos periodos entre los ingresos y los que estaba en su casa, pues estaba estable con ese tratamiento que os comentaba previamente. Fijaos, esta es la analítica de uno de los episodios con los que ingresó. Fijaos que tiene una creatinina de 1,25, un sodio bajito, un potasio de 2,1, un fosfato de 0,45 milimoles litro, un magnesio elevado, probablemente consecuencia de la insuficiencia renal. Fijaos que estaba hemoconcentrado, unas proteínas totales altas y una albúmina alta. Y fijaos también abajo la hemoglobina que tenía. Estaba con hormona de crecimiento, que puede favorecer que tenga esa hemoglobina, pero con 20, es decir, paciente que estaba clínicamente deshidratado. Esta es una de las analíticas. Y esta es otra, se ve un poco peor, es más pequeño, pero fijaos que se repetían siempre los mismos cuadros, y en este caso lo único diferente es que, no sé por qué, le pedimos, bueno, sí sé por qué, le pedimos una CPK, y fijaos, la veis ahí abajo, bueno, la mitad, una CPK de 6.500 unidades por litro.
asociado al mismo cuadro. Aumento de la creatinina, un ácido úrico bajo, un sodio bajo, un potasio de 1,4 milimoles litro. Y fijaos, esta es la orina 24 horas recogida, yo creo que a las 24 horas del ingreso. Fijaos la excreción de glucosa que tiene en orina, fijaos la excreción de sodio, fijaos la excreción de potasio a pesar de ese potasio en sangre. Entonces, os planteo otra pregunta. Recordar, 10 años, 12 años, síndrome Fanconi, episodios de deshidratación intermitentes. Considerando la clínica referida previamente, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? ¿Son cuadros sin relación potencial con su patología renal? ¿Pueden ser secundarias a hiperaminoacidurias de larga evolución? ¿Padece una rhabdomiólisis y secundariamente su patrón analítico característico? Probablemente tenga relación con toxicidad de la GH o ninguna de las anteriores es cierta. Bueno, 15 segundos. Ahora hay que votar la que os parezca que es verdadera. Ahí vamos. Padece una radiomiólisis y secundariamente su patrón analítico característico. Esta pregunta tenía truco, pero la primera parte de la pregunta está bien, pero la segunda parte no, y luego lo veremos. Vuelve a ser la correcta la 5, ninguna de las anteriores es cierta. La radiomiólisis tienen que ver en muchas ocasiones con trastornos metabólicos, desequilibrios electrolíticos, habitualmente severos, y los más reconocidos como causantes de radiomiólisis son la hipopotasemia y la hipofosfatemia. Probablemente la hipofosfatemia o la hipopotasemia sería un factor causal destacado en el caso de este niño. Fijaos, esto es una serie de tubulopatías publicada en Pediatric Nephrology en 2010, en el que hay 14 pacientes que presentaron signos analíticos de radiomiólisis, siendo la causa más frecuente de radiomiólisis la acidosis tubular renal distal, seguido por el síndrome de Gitteman y luego dos casos de síndrome de Bartter. Fijaos que los niveles de potasio en sangre en estos pacientes con radiomiólisis asociados a tubulopatías, en 11 casos el potasio en sangre era inferior a 2,1 milimoles litro. Las hipermenoacidurias, aunque lo buscamos como un marcador biológico de trastorno de tubulopatía proximal, en general no generan ninguna sintomatología que justifique nada de esto. Y la radiomiólisis sí lo presentaba este paciente, pero el patrón característico de la radiomiólisis no es hipopotasemia ni hipofosfatemia, sino hiperpotasemia e hiperfosfatemia, y lo único que tiene hipo es la hipocalcemia. Y la hormona de crecimiento he consultado y no está descrito que la hormona de crecimiento pueda justificar un cuadro de una radiomiólisis. Entonces, ante la repetición constante de estos cuadros, tengo que reconocer que fue Fernando Santos, dijo algo le está pasando y qué puede ser. Nos planteamos la siguiente hipótesis fisiopatológica: ¿por qué se deshidrata este niño intermitentemente? Entonces, lo que parecía era que perdía inicialmente perdía sal por la orina, y como consecuencia de algún factor intermedio, existía una serie de síntomas sistémicos, que aquí esto es un estudio de Kidney International sobre no la patología concreta que estoy hablando yo, pero me sirve para demostrar o para mostraros este esquema. Síntomas sistémicos de diarrea, de vómitos, de fiebre, osteopenia, fallo para crecer a nivel sistémico. A nivel renal, esta pérdida de sal y este factor intermediario lo que generaría es un estímulo del sistema renina, angiotensina y aldosterona, y esto lo que provocaría finalmente es un agravamiento de la pérdida de agua y de sal. ¿Alguien se aventura a decir cuál sería este factor? Bueno, pues lo que Fernando Santos,
Esto justifica, era para justificaros un poco que la explicación fisiopatológica no iba muy descaminada. Fijaos qué renina tenía y qué aldosterona en uno de estos diagnósticos en los que estaba deshidratado el paciente. Bueno, pues el factor que podría estar implicado en todo esta complicación en un síndrome de Fanconi se nos planteó con la prostaglandina E2, como el síndrome de Bartter, en algunas otras tubulopatías. Aunque se asocia habitualmente el incremento de la prostaglandina E2 al Bartter, existen otras tubulopatías y otros trastornos metabólicos que pueden tener como factores intermediarios la PG2. Entonces, cansados ya un poco de ver lo que pasaba con este paciente, de esta repetición de los cuadros clínicos, pues estoy hablando de esto de hace un mes, esto es hace un mes. En uno de estos ingresos, pues dijo Fernando Santos, vamos a empezar con esto. Entonces le pusimos 25 miligramos cada 8 horas de indometacina y lo mandamos para casa. A posteriori llegó los niveles de prostaglandina E2 en orina, que aquí lo hacen, bueno, nos costó Dios y ayuda, lo pedimos y se perdió, y para encontrarlos luego tuvimos muchos problemas. Existe poca bibliografía en relación a cuáles son los valores normales de excreción de prostaglandina E2 en orina 24 horas, pero se dice habitualmente que el límite alto de la normalidad es 14 nanogramos hora para un adulto, 14 nanogramos hora, unos 73 metros cuadrados. Para este paciente la excreción, el límite alto de la normalidad serían 400, por tanto la excreción de PG2 en orina en nuestro paciente estaba dentro del rango normal, pero se había recogido realmente esta orina después de llevar prácticamente una semana en el hospital con sueroterapia que se había utilizado para tratar la radiomiólisis. Entonces, ahí con la posible diagnóstico asociado de una hiperprostaglandinemia, asociado al síndrome de Fanconi, a ver qué pasa, pero a la vez, totalmente a la vez, vuelve, en este caso, bueno, esto que pongo aquí a los 15 años de edad, con este episodio que aquí viene a la derecha referido, ocurrió antes de empezar con la indometacina. Pero bueno, un día vino en brazos de su padre, 50 kilos que pesa este chaval, vino en brazos